Bueno, antes de presentarles al siguiente presentador, vamos a hablar un poquito de lo que es uso de sustancias en jóvenes hispanos. Este tema está muy interesante y pues antes les quiero compartir un poquito de algunas cifras que nos dio la encuesta nacional sobre el uso de drogas y la salud en el 2023, que ha sido realizada en el 2023 por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, SAMSA. Como pueden ver, este estudio ha indicado que al menos 1.1 millones de jóvenes hispanos o latinos de 12 a 17 años usaron drogas ilícitas en el último año, incluyendo 208.000 que consumieron opioides. Cuando nos referimos a opioides, nos referimos a estas drogas químicas fuertes, ¿no? Como bueno, estas drogas que pues nosotros en Seattle creo que sí nos familiarizamos bastante de esta crisis, ¿no? De los opioides. Nomás no nos cuesta nada irnos al downtown de Seattle para ver qué tan fuerte está esta crisis. Y lo que preocupa es de que por lo menos 208.000 jóvenes entre los 12 y 17 años admitieron de que habían consumido estas sustancias. Luego también lo que me parece súper interesante es que entre mayo del 2023 y abril del 2024, en el estado de Washington, solo en el estado de Washington, se registró aproximadamente 3.600 muertes por sobredosis, lo que representa un aumento del 14% en comparación con los 12 meses anteriores. Luego, como ustedes ya saben, en el estado de Washington, las drogas como la marihuana son completamente legales y pues nuestros adolescentes, más o menos entre las mismas edades, entre 12 a 17 años, se reportó que el 88.52% indicó haber consumido marihuana. También en el estado de Washington, el 11.11% de los adolescentes de 12 a 17 años reportaron haber consumido drogas en el último mes. La tasa más alta, una de las tasas más altas que hay en el promedio nacional. O sea, en este estado, la tasa de consumo de drogas en esta edad, en este rango de edad, es más alta del promedio. En cuanto al alcohol, ¿no? También se hizo preguntas esta encuesta en realidad tenía más de, si no me equivoco, eran como más de 200.000 personas encuestadas. Y bueno, lo que se dice aquí es que estos adolescentes latinos entre 12 y 17 años, casi uno de cada cinco admitió haber tomado alcohol en el último año. Más del 7% está bebiendo actualmente y uno de cada 13 ya ha participado en borracheras. Aún así, siendo menores de edad, ustedes saben que acá el consumo de alcohol no está permitido hasta los 21 años, ¿no? Entonces, pues, con estas cifras en mente, les quiero presentar a alguien de mi confianza total, Román Frías. Él es licenciado en psicología por la UNAM. La UNAM, para mí, creo que es una de las mejores universidades de Latinoamérica. Y él es especialista en el tratamiento de las adicciones por centros de integración juvenil. Se ha desempeñado como psicoterapeuta por más de 7 años en instituciones públicas en México, brindando atención a personas de diversidad sexual, LGBTQ+, personas que viven con el VIH y pacientes con consumo problemático de sustancias y o trastornos afectivos, ansiosos y de la personalidad. Adelante, Román, muchas gracias. Hola, hola, muchas gracias. ¿Ahí se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Vale, bueno, primero que nada, pues les agradezco mucho la invitación. Voy a compartir la pantalla para presentarles ah, unas cuestiones. Aquí está. Ahí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, correcto, perfecto. Súper. Bueno, les quiero hablar un poco de esta parte de consumo de sustancias y traté de relacionarlo, checando un poquito, digo, lo que me has platicado, lo que me han platicado de NAMI y de lo que pude ver en la página, sobre cómo relacionarlo y no dejarlo como
muchas veces el consumo de sustancias se ve de esta parte de la política de abstinencia, o esta parte de no lo hagas, ¿no? Entonces, al menos desde mi experiencia, muchas de estas situaciones han demostrado que no resultan como tan beneficiosas y que de repente acá en México, acá en Ciudad de México, donde yo estoy, yo radico y soy de acá, había esta parte de una campaña que le llamaban las drogas te están matando, ¿no? Y venían como, como imágenes muy fuertes, ¿no? Y de repente, cuando me preguntaban qué opinaba de eso, yo les decía, bueno, a mí se me hace muy complicado porque cuando una persona consume y ve que no se vuelve lo que ve en la imagen, entonces pierde totalmente el impacto, ¿no? Entonces, como de, pues yo no conozco a nadie que se haya vuelto así, entonces es difícil que estas campañas tengan un impacto si no damos información veraz, ¿no? Entonces, empiezo esta parte. Quería empezar la plática con algo que podríamos relacionar mucho al consumo de sustancias y que a la vez pareciera ser que está alejado, y es algo que se le llama el estrés de minorías. ¿Qué es el estrés de minorías? Como ahorita comentaron, en la presentación, pues yo me dedico a trabajar con personas de las minorías sexuales LGBT más. Y esa es como una minoría, ¿no? Pero sin embargo, en lo que sería más extenso, las minorías serían cualquier población que dentro de un grupo va a ser minoritario en cuanto a alguna característica, ¿no? Estas características pueden ser muchas y lo que va a traer para estas personas va a ser rechazo, va a ser exclusión, va a ser estigmatización y va a ser también violencia, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender del estrés de minorías es que muchas veces lo podemos ver en esta cuestión de la comunidad. Sin embargo, también se puede dar por otras razones, ¿no? Por no pertenecer o por tener una característica que me hace diferente, puede llamarse idioma, lenguaje, puede se llamar religión, puede llamarse etnia, raza, lo que ustedes gusten y manden. Entonces, estos fenómenos, aunque parecen un poquito separados, me parece que tienen un núcleo en común, que es cuando yo estoy en un espacio donde no me siento que pertenezco, ¿no? Y entonces, yo siempre que explico este tema del estrés de minoría, lo platico yo con mis pacientes de la clínica y se los quiero platicar o compartir como yo lo he entendido, ¿no? Eh, Imaginemos que de repente a mí me toca trabajar con población trans y llega padres de un chico, una chica trans y que me dicen que pues que pasa salud mental porque pues que quieren que lo curemos, ¿no? ¿Por qué está haciendo esto, ¿no? Entonces yo casi siempre ocupo de ejemplo al familiar que está ahí y le digo, bueno, voy a ocuparle para explicarle algo y a ver si esto puede ayudarnos a entender qué está sucediendo. Ocupo de pretexto a veces hasta la ropa que trae, ¿no? Y les digo, bueno, usted trae una playera, una blusa rosa, ¿no? Digo, imaginemos que usted es un niño o una niña pequeña que un día nos permiten ir a la escuela con ropa de calle o ropa informal, no con un uniforme, y usted va al armario, toma la playera rosa y se sale, ¿no? Y entonces usted va muy contento, ¿no? Va caminando por la calle y desde que sale de la puerta de su casa y empieza a dar los primeros pasos, empieza a sentir miradas, ¿no? Y entonces yo sigo caminando sin entender la situación, igual cuchicheos, murmullos, miradas, llego a la escuela, también ahí me observan a lo mejor padres de familia que están llevando otros hijos, a lo mejor maestros, ¿no? Voy a la formación y de repente ya me voy a dirigir a mi salón y me dice, no, ¿sabes qué? Tú acércate para acá, vamos a la dirección o vamos aquí a la oficina y vamos a hablarle a tus papás, ¿no? Yo sin entender nada, pues me pasa esta cuestión de, pues voy y me siento, llegan mis padres y me dicen, tú siéntate aquí, vamos a hablar y escucho alboroto, salen ellos de la plática, me dicen, vámonos a la casa, ¿no? Y llego a la casa y a lo mejor me dicen, oye, híjole, no uses rosa, no, híjole, mejor ponte rojo, ¿no? Se parece mucho, ¿no? O nada más úsalo aquí adentro de la casa, ¿no? O cuando estemos aquí todos, ¿no? Pero no lo uses allá afuera, ¿no? Y yo les digo a los papás de mis pacientes, ¿no? Imaginen esta situación bajo una característica a una situación que es propia mía y que todos los días yo voy a estar siendo criticado, que yo voy a estar siendo visto, que yo voy a estar siendo eh, hasta violentado, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿cómo cree que se sentiría usted si esto lo vive diariamente, ¿no? Y regularmente lo que me dicen, pues no sé, yo creo que triste, ansioso, con miedo, ¿no? Y les digo, exacto, ¿no?
Entonces, esta parte del estrés de minorías es eso, es como de repente, por una característica, en este caso, pues en la cuestión migratoria, puede ser desde la parte de mi tono de piel, puede ser mi acento, mi forma de hablar, la forma en cómo me expreso, y de repente puedo estar siendo objeto de miradas, puedo estar siendo objeto de cuchicheos, y entonces va a ser algo que va a estar constantemente sobre mí, ¿no? ¿Qué pasa con esto entonces? Em, Propiamente vamos a encontrar este fenómeno pues de la discriminación, si lo queremos ver como en palabras, como una palabra ya resumida. Sin embargo, pues es violencia, ¿no? El no ser parte de estos grupos, de no poder pertenecer, incluso tratar de serlo y que no me lo permitan por una característica sea cual sea, ¿no? Y entonces hay algo que se empieza a presentar que es como es como un círculo vicioso, ¿no? Que yo siempre les platico a mis pacientes. Voy a dar aquí todos los clics para que vean esto. Dentro de las estadísticas que podemos encontrar en cuanto a salud mental y consumo de sustancias o adicciones, vamos a encontrar que cualquier persona que presente un trastorno, una psicopatología, llámese ahorita en este momento depresión o ansiedad, tiene mayor probabilidad de presentar un consumo problemático de sustancias, ¿no? Entonces, si yo presento este estrés de minorías porque las características que le comento y que todo el tiempo estoy siendo violentado, muy fácilmente puedo llevar a un consumo de sustancias para múltiples razones, ¿no? Puede ser hasta aliviar ciertas circunstancias, para pasar el rato, para pues no poder, no pensar en aquello que me molesta, ¿no? Y igual, es esta cuestión es bidireccional. Si yo tengo un trastorno por consumo de sustancias, muy fácilmente puedo desarrollar un trastorno depresivo ansioso o alguna psicopatología, ¿no? Entonces se vuelve algo cíclico. Em, Les quería platicar este pequeño ejemplo antes de entrar como muy en forma de lo que hablaba el título de la presentación sobre tamizaje de sustancias, de cómo muchas veces yo trabajo el entender la relación que tenemos con una sustancia para poder trabajar la misma, porque si no podemos entenderlo, pues va a ser muy difícil, ¿no? Les comentaba al principio ahorita de la presentación, si yo si un paciente entra conmigo y me dice, ¿sabes qué? Es que pues estoy consumiendo tal y así, y mi consejo, que muchas veces es un consejo dentro del mundo ideal, un mundo médico, ¿no? Pues no tome, no fume o no se drogue. Esto hablo muchas veces en mayores de edad, porque yo trabajo mucho con ellos, con los menores de edad es más problemático. Si yo le digo esto a una persona, pues obviamente no se va a sentir escuchada ni entendida, y lo más seguro es que ya no se acerque más a la consulta, ¿no? Me va a decir, ah, sí, gracias, ¿no? Y entonces esto pasa mucho con los programas de sustancias o adicciones que tienen una alta tasa de deserción en el inicio de un proceso psicoterapéutico, ¿no? Entonces, para poder trabajar esto hay que entender, o al menos desde una teoría que se le llama el triángulo de Simber, que son estas tres características, persona, sustancia y contexto, cómo se relacionan. Y para esto les traigo una pequeña, una mini viñeta de un paciente. Entonces, este paciente es una persona que yo conozco en la clínica donde trabajo y tiene este diagnóstico de VIH porque pues ahí atendemos a personas que viven con VIH y lo envían al área de salud mental porque tiene abuso de etanol. Ahorita ya les platicaré cuál es la diferencia entre el abuso y la dependencia, un trastorno moderado grave. Y entonces comentaba hace un momento mi colega psicóloga que em, una carta muy poderosa para empezar a trabajar la relación terapéutica y muchas cuestiones es la psicoeducación, ¿no? El explicar, pues, cuál es la problemática o cuál es el fenómeno y hacer que la persona se involucre en este, y tal vez no solo la persona, la familia, ¿no? Entonces, empiezo con esta psicoeducación de, pues, qué es el alcohol, qué sustancia es, el efecto que tiene depresor. Esto que ven ahí abajo es lo que se le llama unidad de bebida estándar, que es que todas las bebidas que ven ahí tienen la misma cantidad de alcohol. Y entonces empezamos a platicar por ahí. Durante la entrevista, también les doy esta parte de cuántas copas puede tomar una persona, según su género, por ocasión, por mes, todo esto, ¿no? Y me comenta, ¿no? Que el alcohol pues lo empieza a tomar porque en un principio le costaba trabajo relacionarse con las personas con las que quería acercarse erótico sexualmente, ¿no? Entonces encontramos esta parte de, bueno, era un varón, un hombre gay, y tenía esta cuestión de homofobia internalizada. Entonces, cuando empezamos a platicar, él me comenta, pues es que yo cuando probé el alcohol sentí esta como efecto de desinhibición, me sentí menos
ansioso, pude hablarle a una persona, puedo ligar, ¿no? Dice, pero de repente pues empecé a necesitar más cantidades de alcohol y de repente tomo mucho y puedo perder totalmente la conciencia y me puedo exponer a situaciones de riesgo, de violencia, ¿no? Digo, ok, ¿no? Vamos a checar esto. Entendiendo cuál era su relación con la sustancia, yo lo que le proponía era lo siguiente, ¿no? Dentro de la psicoeducación de lo que es la unidad de vida estándar, le comentaba, bueno, paciente mayor de edad, obviamente, le decía, si vamos a tomar, a lo mejor podemos tomar una cantidad que no me embriague y a lo mejor podemos tener bebidas no alcohólicas en medio de una alcohólica, ¿no? Así como alcohólica, no alcohólica, alcohólica, no alcohólica, ¿no? Y se vuelve también como el consejo de abuelita, como de y comer antes de empezar a tomar y como ciertas situaciones ahí de cuidado. Les comentaba esto de la tabla de acá abajo de la unidad de vida estándar porque, por ejemplo, si vemos estos shots o estos caballitos, ¿no? Tequila, mezcal o alguna de estas, yo le preguntaba al paciente, ¿no? ¿Cuántas de estas te puedes tomar en 20 minutos, ¿no? Me decía, uy, no, me puedo tomar 10, ¿no? Más o menos, ¿no? Y si me voy al otro extremo, al extremo izquierdo, y les digo, bueno, ¿cuántas cervezas te puedes tomar en 20 minutos? Me dijo, no, pues una cerveza me dura como unos 25 minutos, 30, ¿no? Ahí llevándome la leve. Decía, estas dos bebidas tienen la misma cantidad de alcohol, ¿no? Entonces, si yo tomo esta bebida que está estandarizada, que tengo la cantidad ya exacta, y después tomo una bebida no alcohólica, muy fácilmente puedo pasar el proceso de, bueno, el metabolismo del alcohol que dura una hora en hacer este trabajo para una copa, vuelvo a tomar la que sigue y entonces no me voy a embriagar, siempre voy a sentir el efecto como de desinhibición y de depresión y voy a poder tomar decisiones sobre aquello que yo quiero realizar. Entonces esta persona empezó a trabajar por esta parte, le gustó y digo, aquí pongo tomas del trabajo, no voy a andar en ello, pero también una vez que entendemos esta parte y creamos una alianza terapéutica, pues le comentaba, sabes que también tenemos que trabajar la parte de la homofobia internalizada, ¿no? O sea, creo que ese es el problema de raíz que tenemos que llevar a la terapia para que el consumo de alcohol no sea necesario o no sea esta forma en que yo medie mis vínculos o mis relaciones. Pues el paciente estuvo totalmente de acuerdo, ¿no? Esta perspectiva que yo les comento es de reducción de riesgos y daños, yo creo que muy conocida también por allá, y también se le conoce como gestión de placeres. Puede ser muy controversial porque regularmente, como les comentaba, el consejo muchas veces es como si tienes una problemática con las sustancias, no la consumas. Sin embargo, muchas veces las personas pues tienen razones para consumirla y estas razones más que ser cuestionadas tienen que ser entendidas y trabajadas, ¿no? Y sobre todo también tenemos que ver qué podemos hacer con la persona para llevarlo a un lugar donde no se ponga en riesgo, ¿no? Entonces, esta es una pequeña viñeta que les quería compartir antes de entrar a lo que sería el tamizaje de sustancias. Em, para poder entender esto del tamizaje o dónde estamos parados, les traigo estas dos grandes entidades clínicas dentro de los manuales de diagnóstico, por ejemplo, el DCM o el CIE. Vamos a encontrar, anteriormente se le llamaba abuso y dependencia o adicción, ahora se les conoce como trastorno moderado grave, ¿no? Pero me gusta un poquito ocupar todavía estos nombres viejitos porque hacen mucho, es más fácil entenderlo a veces si no estamos tan empapados en terminología clínica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el abuso que les comentaba? Mi paciente presentaba un abuso de consumo de alcohol. En el abuso vamos a encontrar que la persona empieza a usar grandes cantidades de la sustancia, cualquiera que ustedes quieran, por periodos más largos e intensos, y vamos a encontrar que cada que las usa va a presentar consecuencias no deseadas a nivel familiar, social, laboral, etc., ¿no? Uno podría decir, a lo mejor, híjole, ¿no? ¿Quién de nosotros a lo mejor no hemos tomado alcohol y quién de nosotros a lo mejor en alguna ocasión se nos ha pasado un poco la mano y hemos perdido a lo mejor la billetera, el celular o hemos tenido una discusión con algún miembro cercano de la familia, pareja, amigos, no algo violento, una discusión algo leve y alguien podría decir, híjole, entonces estoy en este espectro del abuso. No. El abuso es algo que verán ahorita en en la presentación casi siempre cíclico. La persona va a presentar el consumo, va a presentar consecuencias no deseadas y a pesar de presentarlas, regresa al consumo y cada vez es más cotidiano y más intenso, vuelve a presentar problemáticas y de todos modos continúa con su consumo. Es decir, no lo va a detener a pesar de presentar este tipo de problemáticas.
Dentro de los manuales que les comentaba, regularmente se toma de criterio durante 12 meses que sea esta conducta. Sin embargo, hay veces que en la práctica clínica hasta con menos tiempo se podría o se podría dar un diagnóstico de este tipo y también dependiendo la sustancia. Por otro lado, tenemos lo que se le llama adicción, propiamente dependencia o trastorno grave por consumo de sustancias. Y aquí sí tenemos que encontrar ciertos fenómenos muy específicos para poder catalogarlo como tal. Vamos a encontrar algo que se le llama deseo fuerte, apetencia, ansiedad, craving, dependiendo de dónde lo lean, y que se diferencia, yo siempre lo trabajo con mis pacientes cuando les digo, bueno, te voy a decir la diferencia de lo que es un antojo de qué es la ansiedad o apetencia para ver si lo estás viviendo, ¿no? Para ver si estás en ese lugar. Entonces yo les digo, bueno, un antojo es esto, ¿no? Imaginemos que yo te estoy dando la plática y mientras estoy conversando y que puse el ejemplo de mi paciente que tenía consumo de alcohol, se me antoja tomar algo, ¿no? Y pues en este momento yo estoy dando una plática, lo que pienso es, ahorita que termine esta, voy a mandarle un mensaje a un amigo a ver si mañana sábado lo puedo ver para comer algo, para ir a algún espacio y tomarnos algo, ¿no? Entonces hay toda una estructura para poder llegar a la conducta que sería me quiero tomar una bebida, ¿no? Cuando hay una ansiedad, apetencia o craving, regreso al ejemplo, yo estoy dando la ponencia o la plática y cuando pienso en la bebida, me empiezo a sentir incómodo. Me llega la idea y me es difícil concentrarme, me pueden notar a lo mejor hasta nervioso, torpe, no puedo quitarla de mi cabeza. Yo ya quiero terminar para poder, terminando a lo mejor esta plática, tomar algo, la bebida alcohólica, por ejemplo, y si no pudiese tomar la bebida alcohólica por alguna situación que tuviera en este momento, a lo mejor consumo otra cosa para calmar, ¿no? A lo mejor empiezo a fumar, como dulces o algo. Entonces, esa es la apetencia y esta dura, pues, un periodo de tiempo, no es determinado, pero sí es largo, ¿no? No puedo quitármelo de la cabeza. Entonces, ese es uno de los primeros criterios para empezar con adicción. Otro criterio sería la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Cada vez necesito cantidades más grandes de cualquier sustancia para obtener el efecto deseado, ¿no? Regresando al ejemplo del alcohol, que estoy tomando porque a lo mejor pues al ser una sustancia o droga pero que es lícita, todos a lo mejor conocemos. Entonces, cuando yo a lo mejor empecé a tomar con 2 o 3 latas de cerveza, yo sentí un efecto en mi cuerpo y ya decía, "Ah, bueno, ya me siento un poco mareado, ¿no? Pero si yo estoy haciendo cada vez más frecuente y más y más frecuente el consumo, 3 latas, 4 latas, 5, 6, 1 litro, dos, no sé. Entonces necesito consumir o ingerir mayores cantidades para obtener el efecto deseado, ¿no? También hay un fenómeno que es tolerancia inversa, que hay veces que cuando ya tenemos una adicción puede ser que con un consumo pequeño rápidamente yo obtenga el efecto nuevamente, pero digo, no me meto mucho en ese tema. Podemos presentar también esta cuestión de la abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? Cuando yo ya tengo un consumo fuerte de alguna sustancia y por alguna razón lo detengo de manera abrupta o de golpe, voy a presentar una serie de molestias, incomodidades o síntomas. Como regla general para entenderlo, que siempre yo les platico a mis pacientes y a sus familiares, la abstinencia va a ser el efecto contrario al que me dio la sustancia, ¿no? Es decir, si yo en alguna ocasión tomo mucho alcohol, la resaca o cruda va a ser, bueno, el alcohol es un depresor, me adormece, me baja, me desinhibe. Entonces el efecto contrario que presento es temblores, presento nerviosismo, me siento ansioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me voy al ejemplo de otra sustancia como la cocaína es un estimulante, ¿no? Entonces, yo voy a tener energía, me voy a sentir como sí, con mucha energía, platicador, que puedo hacer todo. Cuando yo presento la abstinencia, voy a presentar un bajón, me voy a sentir sin energía, no tengo ganas, ¿no? Entonces, regularmente la abstinencia me da el efecto contrario que obtuve con la sustancia. ¿Qué pasa ahí? Entonces, la persona va a presentar estos síntomas y muy probablemente lo que va a hacer es buscar la sustancia u otra para no sentir esto, ¿no? Que es esta cuestión como de el consumo que se vuelve algo cíclico. Entonces pasa esta situación con los consumos. La persona consume, bueno, consigue, consume y descansa. Consigue, consume y descansa. Se vuelve cíclico, cíclico, cíclico. Y entonces estamos ya ante una situación de una adicción. Otro de los, digamos, como factores que podría ser importante para entender la adicción son los intentos serios fallidos por disminuir o por abandonar el consumo, ¿no?
desde esta cuestión como de yo me comprometo a acercarme a una clínica, en muchas comunidades, bueno, aquí en México, no sé si en otras comunidades hispanoparlantes, también hasta hacer juramentos, ¿no? Luego se acercan espacios religiosos, sea cual sea estos, y se comprometen a no consumir cierta cantidad de tiempo, y pues el no poder lograrlo, llegar a cabo a la meta o a la fecha, pues también se considera un evento, perdón, un intento serio fallido, ¿no? Entonces, si notan, estas dos entidades clínicas sí están muy separadas, ¿no? Dentro del abuso a lo mejor tenemos ciertas intervenciones, a lo mejor dentro del abuso hay ciertas intervenciones que son más sencillas y dentro del criterio de adicción o dependencia nos tendremos a veces que echar mano de otras cuestiones, ¿no? Comentaba también hace un momento mi colega, incluso psicofármacos, ¿no? Porque si ya tenemos una situación de este tipo, puede haber ya una cuestión a nivel estructura y funcionalidad del cerebro que necesite que sea regulada a través de medicamentos que puedan modificar la neurotransmisión y que la persona se sienta más tranquila y que pueda llevar a cabo el proceso de desintoxicación, abandono y mantenimiento, ¿no? Mm, Les quería comentar de una estrategia muy sencilla de cómo de repente yo he trabajado con algunos pacientes cuando inician esta parte del querer abandonar o dejar la sustancia y que de repente mm, no saben por dónde empezar, ¿no? Y este ejemplo que les voy a poner ahorita me ha servido para muchas psicopatologías, pero lo quiero enfocar ahorita para la parte del consumo de sustancias y pues digo, si hay alguna duda y me la comenta, ¿no? Eh, Se le llaman redes de apoyo. Siempre que yo les platico este ejemplo a mis pacientes, les digo, bueno, imagínate una telaraña, ¿no? Eh, a lo mejor has visto ahí una en tu casa, en trabajo, en la calle, no lo sé, y quiero que te quedes con eso en la cabeza, ¿no? Entonces yo le digo, nosotros somos esta pequeña arañita, ¿no? Y esta pequeña arañita regularmente vamos a tener ciertos contextos donde nos vamos a mover, ¿no? Donde vamos a empezar a tener como tejer redes. Estos muy básicos a lo mejor podría ser la familia, puede ser biológica, puede ser activa. Tenemos escuela, trabajo, ambas. Podemos tener también la parte de pasatiempos, amistades, también la espiritualidad, como les comentaban, lo que la persona quiere incluir, ¿no? Entonces yo les digo, si nosotros tenemos estos contextos, pues quien los conecta somos nosotros, esta arañita que está ahí, ¿no? Este ejemplo que les traigo está muy relacionado a lo que les comentaba de las personas trans. Sin embargo, voy a tratar como de hacer el enlace con esto que estamos platicando. Entonces, yo cuando creo este enlace con la familia es cuando yo em, me involucro, paso tiempo, comparto, ¿no? O sea, no soy como este extraño que nada más está en la casa y que provee, ¿no? Este extraño que nada más está en la casa y que se encierra en el cuarto, ¿no? Entonces, el ser parte de este núcleo familiar y el poder compartir y acercarme ayuda a enlazar. En la escuela también hay ciertas características, como les comentaba hace un momento, de las personas que presentan estrés de minorías, que a lo mejor cuando están en una escuela no todos van a compartir, pero sí una parte, ¿no? Y empiezo a conectar con las personas. También tenemos esta parte de los pasatiempos o los juegos, perdón, o actividades recreativas que a mí me parecen fundamentales porque muchas veces nuestra sociedad, que es como de autoexigirnos, de hacer cosas, de esta cuestión como de si no produzco, si no soy productivo, no estoy valiendo, como que dejamos de lado esa parte y de hecho es muy importante la parte recreativa porque es una parte fundamental. Dentro de esta parte también podemos tener el trabajo, ¿no? Y entonces yo al moverme en estos espacios y poder compartir cosas, estoy construyendo redes, ¿no? Les pongo este ejemplo. Imaginemos una persona trans que en la familia no lo saben, pero en su escuela sí. Y que yo en la escuela, mis compañeros me llaman por Marta, por Mario, no sé, el nombre elegido. Y entonces mis amigos de la escuela no los puedo invitar con la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque mi familia no sabe. Y entonces hay una fragmentación, ¿no? O mis amigos de la escuela o de mis pasatiempos saben, pero no los de la escuela, y si se juntan no quiero, no los puedo ver y entonces están separados. Entonces, cualquier característica, yo siempre digo a los pacientes, el movimiento que se dé en estos ámbitos a través de cómo yo comparto, me expreso y soy parte, es lo que forma estas redes, ¿no? Comentaban hace un momento de los duelos migratorios.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que una parte importante para que no experimentemos este tipo de situaciones, a lo mejor medio inevitable, pero para transitarlas de una mejor manera, es construir redes, ¿no? Encontrar personas que compartan estas cuestiones que para mí son importantes o que son de arraigo en escuela, en espacios de trabajo, en lugares recreativos, que se puedan unir a mi red, ¿no? Esto me ha ayudado muchas veces como una intervención a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Les decía, ¿no? Las personas que tienen este estrés de minorías tienen mayor probabilidad de presentar un consumo de sustancias. ¿Qué pasa, no? De repente yo tengo a lo mejor nada más a la familia o nada más la escuela o el trabajo, ¿no? Y siento que ese es mi lugar seguro e importante, ¿no? Y de repente por alguna razón yo lo pierdo, ¿no? Se me cae, ¿no? Como esta telaraña se rompió de un espacio y entonces cuando se me cae eso, yo regreso a este lugar donde estoy solito, ¿no? Solita. Entonces, si yo tengo todos estos espacios construidos y se me rompe uno, sé que tengo otro y tengo otro y tengo otro y están enlazados. Entonces, las crisis venideras pueden ser en menor medida el impacto para que yo lo viva. Eh, Siempre en las relaciones humanas vamos a encontrar o vamos a presentar desencuentros, ¿no? Entonces yo les digo a mis pacientes, esta parte de construir redes es muy importante porque me mantienen. Si de repente pasa algo en un espacio, tengo otros lugares para platicarlo, para compartirlo, ¿no? Y de alguna forma esto me ayuda, como les comentaba, dentro del tema de las sustancias o de las adicciones, a tener esta situación como de moverme, ¿no? Muchas veces pensamos que lo contrario a una adicción es la abstinencia. Y no, yo al menos hasta donde lo creo, lo contrario a una adicción es la parte de la conexión, ¿no? Es decir, estar en contacto con más personas y de alguna manera esto puede ayudar a trabajar la parte de las sustancias. Con esta diapositiva yo quiero cerrar, pero les quiero comentar esto. Dentro de la parte del ámbito del consumo de sustancias, muchos profesionales de la salud pueden estar muy frustrados. Me ha tocado porque de repente, ¿por qué no deja de consumir? ¿Por qué no ve que le hace daño? Que no sé qué? Muchas veces médicos ahí dentro de la clínica es que no se toma el antirretro, es que, a ver, habla con él, ¿no? Entonces, pueden ser situaciones muy frustrantes, ¿no? Sí, pero lo que debo de entender dentro de este continuum del consumo de sustancias que les traigo por aquí, es que si yo estoy en algún lugar, si yo estoy en abstinencia, uso ocasional, no significa que a lo mejor nunca vaya a pasar un uso nocivo o siempre vaya a pasar un uso nocivo. No, no hay cuestiones determinantes, ¿no? Puede haber crisis vitales, puede haber situaciones que me lleven a un uso nocivo o una dependencia, pero también el hecho de estar en este espacio no significa que no pueda regresar yo al otro lado con las intervenciones adecuadas, ¿no? ¿Qué son estas intervenciones que les comentaba desde la parte de psicoterapia? Puede ser la parte de psicofármaco, la parte de construir redes de apoyo, las cuestiones de tener muy en cuenta la salud mental. Hay una página muy bonita que se llama Mentalizarte con Z, que lo que hace es traer infografías sobre salud mental en español. Es creada por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Y yo les comentaba, ¿no? A veces, si nosotros no tenemos un diagnóstico, y digo, no me voy a diagnosticar yo solo, pero si yo tengo un acercamiento a que a lo mejor tengo este síntoma, este otro y este otro, dentro de esta página encontramos depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, minorías, migración, salud mental en hombres, mujeres, hay un montón de temas. Si yo me empiezo a ver en este espejo o yo empiezo a ver un familiar en este espejo, digo, bueno, tal vez no solamente es la parte de la sustancia, también hay que trabajar esto, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos entender que este continuo o este movimiento puede llevarnos, sí, a este lugar que a lo mejor no queremos, ni para mí ni para mis familiares, pero que no se va a quedar estancado ahí si yo puedo empezar a trabajarlo, ¿no? De hecho, dentro de las estadísticas, acá en México, digo, desconozco un poco esta parte, sobre todo en Estados Unidos y Seattle, sí conozco de sustancias, pero aquí en México se habla de que hay una pirámide. La base son las personas que están en un consumo, un uso ocasional o moderado. El en medio sería como el uso problemático y la parte final, que sería la punta, es donde está la dependencia, ¿no? Y muchas veces las campañas se centran en ya cuando la persona está en la dependencia, pero a lo mejor no están viendo todo el camino, ¿no? Entonces, muchas veces si trabajamos estas intervenciones que les comentaba, podemos evitar que se llegue a ese lugar y que son los pocos, no son los muchos. Entonces, bueno, esta es mi presentación. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda o pregunta, pues por acá ando. Perfecto, muchas gracias, Román, gracias, gracias por esta presentación. Ahorita no tenemos preguntas al respecto. Sin embargo, yo quiero preguntarte algo.
de todo lo que he Ujú. estado escuchando, mi pregunta es, tú, en cuanto a experiencia trabajando con adictos, o con personas que abusan o usan sustancias, eh, sí hay casos de éxito, correcto, porque yo creo que la gente a veces dice, esto es muy difícil, que muchas personas dicen, no, ya para qué tanto esfuerzo si solo hay 1% de chances de que él deje las drogas, ¿no? O deje de tomar. ¿Cuál es qué opinas al respecto? Sí, o sea, yo creo que, digo, muchas veces, como comentabas ahorita, desde la parte de los programas de tratamiento que muchas veces se han movido a lo largo de la historia, que hablan Ujú, como esta cuestión de que adicto y adicto toda la vida, ¿no? Y de hecho, pues es persona consumidora, ¿no? Entonces sería como esta parte de que se definen toda la vida así, o sabes que me ha tocado en esta parte de Alcohólicos Anónimos de que llevo sin tomar una copa 20 años, pero soy alcohólico. Y yo les digo, no, pues no, o sea, el lenguaje nos define, ¿no? No va por ahí, ¿no? Entonces, mm, sí, en primer lugar, ¿cómo hablamos de esto? En segundo lugar, sí es una situación, un fenómeno muy complejo, ujú, abarca muchas veces hasta la familia, ¿no? Entonces, por eso muchas veces podemos tener esta complejidad de que no quieren participar y pueden presentarse recaídas, ¿no? Pero ujú, sí, hay mucha oportunidad. De hecho, esta parte de ponerle ojo a la salud mental, me ha tocado muchos pacientes que tienen patología dual, ¿no? Esto que les comentaba es la patología dual, presentar un trastorno, una psicopatología, depresión, ansiedad, estrés postraumático, bla, bla, y a partir de eso empiezan a presentar un consumo problemático, ¿no? Y entonces cuando nosotros, si nosotros tenemos esta visión como más amplia desde la clínica y llega una persona porque toma, pues a lo mejor yo me enfoco en, pues deja de tomar y te doy estrategia y vamos a ver esto, ¿no? Pero si yo no diagnostico la depresión y la trabajo, obviamente nunca va a poder disminuir o quitarlo, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces estas situaciones pueden ser mal diagnosticadas, ¿no? Sí, es muy importante acercarse con un profesional de la salud mental que sí entienda la globalidad, porque de alguna manera esto es, es una forma de acercarnos a que la persona tiene un consumo de sustancias, pero no es lo único que la define, ¿no? También es una persona, es madre, padre, hijo, no sé qué, y está presentando depresión o ansiedad o cualquiera de estas por alguna problemática o por fenómenos que está viviendo. Y entonces el acercarnos a estas áreas, el trabajarlas, nos permite tener mayor tasa de éxito. Pero reitero, muchas veces los programas de sustancias se abocan en solo la sustancia, ¿no? Ya no consumas o hay esta parte como de este medicamento te lo va a quitar, pero no trabajas esa otra sintomatología que la persona va a continuar presentando y entonces podemos presentar las recaídas. mm, ya veo. Mira, aquí tenemos otra pregunta. Querían saber tu percepción sobre los casos de los adolescentes consumidores o los consumidores que son Ok. adolescentes. Yo creo que, digo, es como una población muy heterogénea, muy grande. Ujú, No lo incluía aquí tanto en la presentación porque yo me dedico mucho a lo de reducción de riesgos y daños, ¿no? ujú, Pero se habla mucho de que, en primer lugar, sí hay que dar esta psicoeducación, como lo que les comentaba de la sustancia, porque hay que entender en primer lugar que estas personas van a decidir consumir o no, sea legal, no legal, estén acompañados o no, van a tener este poder de decisión, ¿no? Y no lo podemos evitar. Muchas veces, si llegan a consumir una sustancia, em, hay un canal de YouTube que se llama Lugo y las drogas, así tal cual, Lugo, Lugo y las drogas. ujú, Y este es un peluchito, ¿no? Que habla sobre qué esperar cuando yo tengo el consumo de una sustancia, ¿no? ujú, Y de repente me han dicho, no, es que si tú les estás platicando, les estás fomentando, y les digo, no, es como la misma pregunta de cuando dices, es que si tú le preguntas a una persona que tiene depresión si se quiere matar, ¿le estás dando idea? No, la persona ya presenta las ideas o ya presenta esta situación. Lo que tratas es de traer aquí a la terapia o al contexto cómo lo está viviendo y cómo lo podemos trabajar, ¿no? Entonces, ¿por qué hago alusión a este personaje? Lo que hace es una psicoeducación sobre qué esperar de repente, porque si yo quiero consumir una sustancia siendo adolescente, digo, ahí es un tema muy espinoso porque pues menor de edad, ni las sustancias legales son para ellos, mm, pero si lo deciden hacer es qué puedo esperar, cuál es como la característica que voy a desarrollar o qué es lo que voy a sentir, los riesgos que tengo al consumir también, ¿no? También en la presentación, creo que te lo comenté por mensaje, no me quise yo
enfocar en los riesgos o en los daños, porque es lo que nos dicen en todos lados, ¿no? Cáncer de pulmón, psicosis, tal cuestión, ¿no? Entonces ya lo tenemos tan, em, sí, como tan en la cultura, o en lo popular, que de repente ya, aquí en México pasa mucho que hay estas cajetillas de cigarro con una ratita muerta, un feto, que por un aborto espontáneo, no Wow. por el tabaco, ¿no? Y vienen imágenes bien fuertes, ¿no? Se llama EPOC. Y de repente ya llega como hasta el chiste, ¿no? De, me das unos de tal marca que traen, la ratita muerta, ¿no? O el niño que está llorando porque pierden impacto, ¿no? O sea, al final de cuentas lo pierden. Entonces yo creo que el entender la sustancia desde otro lugar sería importante para los adolescentes, el tener la información adecuada, ¿no? Qué es lo que sí me sucede, qué es lo que no, cuáles son los riesgos, cuáles son las dosis seguras, podría ser una. Segunda, un factor protector siempre con los adolescentes sería esta parte de, pues, que tengan una buena red de apoyo a la familia, a los amigos, la parte de los hobbies, lo recreativo, la comunicación sobre todo, y creo que, digo, en mayor o menor medida, si lo quieren ver ahí, hay programas de habilidades para la vida que han demostrado que son muy buenas para trabajar lo que sería prevenir o trabajar los primeros consumos, porque trabajan la parte de lo emocional. Recordemos que muchas veces, muchas de las culturas de Centroamérica y demás México, abajo, todo esto, eh, no tenemos una educación de lo emocional, ¿no? Y me gusta mucho mencionar esta parte de mentalizarte con Z, ¿sí? Porque de hecho viene, por ejemplo, la salud mental en hombres, ¿no? Y viene como esta parte de cómo las emociones no se nos son permitidas, ¿no? No puedes llorar, tienes que aguantar, tienes no sé qué, esto otro. Y entonces, pues no es casualidad que de repente tengas índices altísimos de consumos fuertes, porque a lo mejor cuando consumen es cuando lloran, cuando sacan, cuando comparten, ¿no? Entonces, estos programas de habilidades para la vida o este trabajo con las emociones, el reconocerlas, el visibilizarlas, poder expresarlas, compartirlas y trabajarlas, ayudan muchísimo. Y estos programas se han visto que funcionan desde preescolares, ¿no? O sea, son cuestiones que tienen un inicio muy temprano, pero muchas veces, reitero, cuando hablamos de sustancias, el paciente es como el marihuano, el alcohólico, ¿no? El cocainómano, ¿no? Esta característica los engloba, ¿no? Y dejamos de ver todo lo demás que es la persona y que sí podemos trabajar y que a lo mejor esto nos da un mejor resultado que solo enfocarnos en la sustancia. Qué hermoso lo que nos has compartido porque esto como que nos prepara para la siguiente conversación que vamos a tener con las otras psicólogas que vienen a continuación. Pero antes de que te vayas, no sé por si podemos contactarte, si alguien está interesado Sí, en... no no, puse ningún número ni nada, se me no, fue no la te onda. preocupes, pero está bien si comparto el WhatsApp tuyo, el que tengo yo. Sí, ¿Sí? sin problema. Buenísimo. Ok, entonces sí, me encantaría siempre, yo creo que no solo en México para abajo hay ese problema de, ¿no? de salud mental, incluso acá hay una crisis tremenda que obviamente está conectada con la salud mental. Si hay una crisis de opioides y la gente está consumiendo heroína en exceso, no es porque ellos quieran, o sea, hay un trasfondo, ¿no? Hay un trasfondo que tiene mucho que ver con la salud mental en general, ¿no? Con las emociones, como ellos están, de repente depresión, ansiedad y cualquier otro tipo de trastorno, ¿no? De salud mental. Bueno, entonces nada, solo agradecerte, muchas gracias por conectarte, yo sé que tú estás siempre súper ocupado y pues de verdad te agradezco de todo corazón y de parte de Nami Isa en español que nos hayas podido compartir todo este conocimiento. Muchas gracias por la invitación. Aquí andamos Gracias, ya nos vemos, cuando nos gracias. inviten. Bye. Gracias. Tenemos una pregunta antes de que se vaya. Ay, no te Sí, vayas. sí, sí. Sí, 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 aquí En ando. el chat nos preguntan, ¿cómo podemos darnos cuenta si un adolescente está consumiendo drogas o alcohol? ¿Cuáles serían los principales indicadores en cada caso? Mm, yo creo que, o sea, pueden ser como muy diferentes dependiendo de la sustancia, pero yo creo que las conductas de aislamiento, las conductas se parecen mucho, por eso les decía los síntomas que podemos presentar con una psicopatología, la irritabilidad, el aislamiento, la cuestión de no pasar tiempo con las personas que regularmente pasaba, ¿no? Dejar ciertos intereses, ¿no? Si regularmente yo veía que una persona se interesaba en dibujo, deporte, salidas y de repente ya no lo hace, ¿no? Estos cambios abruptos regularmente nos dicen algo, no siempre, siempre. Ujú. Em, yo les pongo este ejemplo muchas veces, ¿no? Del salón de clases, ¿no? De que cuando yo entro a un salón de clases, ya sea profesor o sea alumno, están los grupitos, ¿no? Si lo vemos, yo creo que todos lo vivimos,
y de repente cuando entramos al salón y ves a una persona que está en otro lado, dices, ah, caray, él no se sentaba ahí, ¿no? Es un cambio abrupto porque a lo mejor hubo algo, pasó algo, ¿no? Entonces, estos cambios de repente sí nos pueden dar un indicador, en este caso el salón, de que la dinámica cambió con esas personas y con la rutina de los adolescentes tiene mucho que ver, ¿no? El hecho que de repente cambien de manera abrupta de amistades, cambien sus hobbies o cambien alguna situación así, nos puede dar este indicador. Yo soy muy de la idea de el acercamiento no desde este lugar como el cuestionamiento de, a ver, saca, ¿no? Y te voy a revisar y todo, ¿no? Porque de alguna manera esto lo único que hace es que la persona se aleje más, ¿no? Entonces, como les comentaba, si lo contrario de la adicción es la conexión, es empezar a conectarme con esta persona, como invitarlo más, acercarnos, ¿no? Ver en qué se está interesando y si de plano, pues no, sí acercarnos a cuestiones como salud mental si me preocupa mucho y hay veces que puedo hacer como desde la parte de, ¿sabes qué me preocupa tu salud mental? No me preocupa cómo estás, ¿no? No decirle, me preocupa que estás en una adicción, ¿no? Porque eso va a cerrar más a la persona. Y entonces a lo mejor me gustaría que intentáramos esto, ¿no? A lo mejor te veo raro, me gustaría ayudarte, puede ser una buena forma de acercarnos. Muchísimas gracias, Román. Por Perfecto, nada. Roma, muchas gracias. Pues Bueno. ahí estamos en contacto. Muy amable, gracias.